México ha sido un país que ha sido saqueado por años y años y años y más años y aún sigue siendo un país muy productivo, pero México es un país que viene de la victimez. El ser víctima siempre te da resultados. En Estados Unidos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué películas se veían? Superman, todas las de los superhéroes, ¿no? Sí. En México, ¿qué pasó? Nosotros los pobres, los ricos también lloran, que al final del día fueron forjando a una sociedad. ¿Qué viene? Creo que viene una derrama muy interesante en todo México, porque la construcción genera 1 de cada 10 empleos. A que todas esas familias pues van a lograr poder hacerse de una vivienda, de personas que creyeron que se iban a morir y nunca iban a tener una casa porque su salario no les da. Y con este programa pues ahí va a estar esa oportunidad. Es un programa muy ambicioso, producir 1.800.000 viviendas en el sexenio. Habemos, me considero dentro, empresarios que ya traemos esa curva de aprendizaje en la producción de vivienda. México ya lo hacía. Necesitamos más líderes. Estamos viviendo en una generación que está lleno de influencers, pero no hay líderes. Necesitamos más tomadores de decisiones. Te di la vida para que la vivieras. ¿Cómo la viviste? ¿Tuviste miedo de vivir experiencias? ¿O realmente la viviste, gozaste, fuiste feliz, bailaste, divertiste, te equivocaste, lloraste? O sea, le sacaste jugo a la vida que te di. El éxito está Después del miedo. después del miedo. Mi nombre es Sócrates Arodi. Bienvenido a Vive Consciente. Bienvenidos a este espacio de Vive Consciente. Hoy nos acompaña Daniel, el Dani. ¿Cómo estás? Muy bien, Arodi, gracias por invitarme. Pues aquí venimos a hablar un poquito de la experiencia que traemos en el gremio empresarial, cómo llevarlo, cómo sobrellevarlo de manera consciente. Entonces, pues gracias por el espacio y adelante, aquí estamos. No, gracias a ti, amigo, por aceptar estar aquí, por aceptar la invitación. Algo que valoro mucho de las personas es su tiempo y su conocimiento. Y te agradezco por estar aquí. Okay, sí, gracias. Es una persona que sigo ahí, que nos conocimos en unos cursos y he seguido tu trayectoria y eres un ejemplo, Gracias. Sí. Pero para la gente que no te conoce, ¿quién es Daniel? Bueno, mi nombre es Daniel Félix, soy empresario, tengo 3 empresas. La principal es en el sector inmobiliario. Desarrollamos vivienda en serie, fraccionamientos como le conocemos aquí. Sí. Tengo otra empresa constructora, unas filiales ahí y otra marca de deportes. Seguramente por ahí la han visto, se llama Felter. Vendemos todo equipo de protección para el cuerpo, ya sea gimnasios, estamos en la división de béisbol, estamos incursionando ya en el box, en el pádel. Pues ahí vamos creciendo la marca, ¿no? Nuestro negocio principal o en el que más me enfoco ahorita es el tema del desarrollo de vivienda. Ok. Tenemos presencia aquí en Culiacán y en el municipio de Guasave. Estamos por aperturar también en Mochis y pues ahí vamos. Ahí van creciendo. Así es. ¿Se te ha dificultado mantenerte o crecer con esta crisis que está viviendo Culiacán hoy en día, no? Pues mira, yo creo que el reto que tenemos ahorita los culiacanenses es sobrevivir. Como empresa, el que estés creciendo como en cantidad de personal dentro de tu empresa no quiere decir que estés creciendo como empresa o que seas más rentable. Entonces ahorita lo que buscamos es el equilibrio, lo que nos pueda dar otra plaza para sostener lo que es aquí en Culiacán. Realmente el sector inmobiliario sí se ha visto muy golpeado desde que inicia esta ola de violencia aquí en el municipio y hemos tenido que hacer recortes, hemos tenido que hacer estrategias de operación. Sin embargo, cuando tienes procedimientos o procesos adecuados, pues logras mantener, ¿no? Ahorita pues ya tenemos prácticamente el año con esto. Sí, las ventas se han caído bastante y hemos estado al pendiente. Trabajamos 3 veces más para producir una tercera parte de lo que estábamos produciendo antes, ¿no? Entonces el estrés anda a tope porque sentimos que estamos trabajando más. Sin embargo, pues hay que estar dándole mantenimiento a la cabeza, a lo mejor con algunos ejercicios por ahí de meditación para saber sobrellevar esto, ¿no? La presión. Sí. Y cuando estás al frente como líder de una organización, pues tienes que dar el ejemplo.
tienes que tener calma, tienes que tener control, tienes que saber aguantar la presión y principalmente tener la claridad para la toma de decisiones, ¿no? En donde todo el mundo depende de qué vas a decidir para continuar con el ritmo, pues es ahí donde toca el reto, ¿no? Leer constantemente, estar actualizándote, estar escuchando líderes que ya han pasado por situaciones de crisis y buscar cómo ir descubriendo la brecha, ¿no? Para sostenerte. ¿Cómo manejas tú esa parte del estrés y al momento que vas a tomar una decisión? ¿O lo haces empíricamente? Mira, es una combinación de ambas, ¿no? Me gusta mucho leer. Entonces, sí he sido muy autodidacta para saber sobrellevar mi negocio. Lo que hago es que cuando desconozco de algún tema, inmediatamente me pongo a revisar en Amazon, ¿no? ¿Qué libros hay que me den algún tip de cómo, de qué rumbo darle, ¿no? O cómo manejar las cosas. Pues no somos expertos en todo, pero la lectura sí te da un norte, ¿no? Te ejemplifica cómo puedes sobrellevar o qué hacer, ¿no? Ya depende del criterio y tu formación y tu experiencia para saber cómo tomas tú ya las decisiones, cómo las aterrizas, ¿no? Pero sí creo que ha sido una combinación de ambas, te digo, tanto la misma experiencia que ya traemos en el gremio como lo que le aporte teóricamente, ¿no? Sí. En cursos, en lectura, diplomados o simplemente alguna llamada a alguien con mucha más experiencia y oye, a mí me funciona mucho eso, ¿no? ¿Cómo le haces aquí? ¿Cómo manejas esto? Oye, traes temas con tu personal. ¿Cómo manejas este tipo de situaciones? Se está presentando. A mí me pasó, hazle así, A, B, C. Entonces ya en base a tu criterio, como te digo, pues ya lo aterrizas tú a tu manera, ¿no? ¿Y cuáles son esos libros que dices tú, este libro debe de leer un emprendedor o un empresario? Un emprendedor. Hay de todo, ¿no? A mí me gusta leer de todo, te digo. Últimamente, antes leía mucho de superación. Pero llegué a un punto en el que casi todos dicen lo mismo. Sí. Pero hay uno que me gustó mucho y lo he recomendado por ahí en alguno de mis videos que se llama Si lo crees, lo creas. De Brian Tracy. Sí, lo leí. Muy bueno. Es un libro que no es para leerse una sola vez. Tienes que leerlo 2 o 3 veces porque es un libro que en lo personal como que te ayuda a dar el paso. Cuando tú no tienes un referente por delante a quién seguir o un mentor y que estás solo abriendo la brecha con tu negocio, pues a veces sí necesitas esa palmadita de anímate. Claro. Y ese libro yo creo que me abrió mucho ese panorama de decir, el no ya lo tienes, anímate, háblalo. Entonces, para mí me marcó mucho ese, ¿no? Y por otro lado, pues hay bastantes libros ya de negocios, ¿no? Me gusta mucho en el tema de la calidad, por ejemplo, por el producto que nosotros manejamos en la vivienda, los procesos, la metodología japonesa. Me llamó mucho la atención también el Lean. Como Toyota, por ejemplo, hay un libro muy bueno que se llama Los 14 Principios de Toyota, en donde te van diciendo cómo Toyota se convirtió en la número 1, pues, ¿no? ¿En base a qué? A llevar unos procesos limpios, pues, ¿no? Claro. Entonces, hay otro muy bueno que se llama el MBA, tu propio MBA. Okay. Ese libro es como, pues vaya, es un MBA en un libro, ¿no? Que te da bastantes tips. Igual es un libro que no es para leerlo una sola vez, ¿no? Y te digo, aquí nos pudiéramos entretener buen ratito mencionándote algunos libros, pero dentro del giro, el del MBA me sirvió mucho en el tema emocional, el de Daniel Goleman, la inteligencia emocional también. Ahorita estoy leyendo por ahí algunos en inglés, pero es para dirigir. ¿No? Porque no tenemos escuelas, ¿no? Digo, la que yo conozco es la del IPADE, pero que te enseñen cómo ser director, cómo tomar decisiones, pues no me ha tocado realmente una escuela o una academia en la que digas, aquí te vamos a enseñar el camino corto para poder tomar decisiones en una organización del tamaño de la tuya. Pues no hay. Pues. No ¿Qué haces? Pues recurrir a ciertos libros. Entonces por ahí hay muy buenos. ¿Sabes cuál está muy bueno? También uno de Jack Welch, que fue el director de General Electric, ¿no? Que fue el que la llevó a ser la empresa número 1. Sí. Se llama Winning. Está en inglés, no lo conseguí en español, pero muy buenos tips, ¿no? También, y digo, hay un sinfín de libros, ¿no? Hay un sinfín. ¿Yo qué es lo que recomiendo? Para el tema de la lectura, independientemente del negocio en el que estés, cuando tengas dudas de cómo avanzar o
o qué tipo de decisiones tomar, informarte en bibliografía ad hoc a lo que tú estás necesitando, ¿no? Entonces eso te va abriendo y con el paso de los años pues te va formando, ¿no? ¿Has escuchado alguna bibliografía de un personaje en específico que te haya dejado algo o que digas tú, me hubiera gustado conocer a esta persona? No, sí, bastantes. Al inicio me acuerdo que leí mucho la de Alejandro Magno, cómo tan jovencito conquistó lo que conquistó, Un ¿no? imperio, ¿no? Pues la vida de Napoleón también. Me gustan mucho los de Tony Robbins. Él vive todavía, ¿no? Pero cómo te impulsa por el lado motivacional también. Me leí el de Vladimir Putin. Ya tiene varios, el de Elon Musk. Entonces, ese tipo de personalidades que al final del día son seres humanos como uno, pero ¿cómo le hacen para llegar a esos niveles? Y no en lo económico, sino en todo lo que representa la figura, ¿no? Que ellos a dónde llegan y que son tan visibles. Entonces, cómo controlar esa parte, y a veces un poquito de bibliografía de ellos te va dando la directriz, ¿no? Hacia dónde o cómo. Sí, yo creo que más allá del dinero o el poder económico, yo creo que hay algo más que es el poder personal o esa capacidad de tomar decisiones. Yo creo que eso es importante agarrar de cada empresario como Elon Musk, como Putin. Imagínate estar a cargo de un país. Entonces yo creo que se requiere mucha fuerza, mucho poder personal para sobrellevar, yo creo que un país y también una organización. Sí. Es importante. El estrés principalmente, ¿no? Sí. O es que el cerebro te vende ideas, o la vocecita interna te vende ideas, ¿no? De cuando vas a tomar una decisión, si estás bien, si estás mal. Siempre va a haber quien esté de acuerdo y siempre quien no esté de acuerdo. Pero cuando eres el líder de una organización y tienes que tomar decisiones que de ti depende, creo que para mí lo principal es saber soportar la presión. Todos aquellos que estén dispuestos a emprender, a separarse de su empleo y decir yo voy a emprender, tienes que venir con predisposición a soportar el estrés y la presión de tomar decisiones, ¿no? No te digo que no tienes que escuchar en el camino a quienes te aconsejan, pero al final del día la decisión, cuando recae en ti, tienes que tener el valor y la manera de controlar ese estrés y esa presión para darle a lo que tu ideal o tu visión quiere alcanzar, ¿no? Sí, la manera en cómo manejas esa presión depende mucho, porque una persona aprensiva o una persona que se estresa de volada no puede llevar una organización. Tienes que tener esa capacidad de separar muchas veces entre lo personal, lo familiar, lo empresarial y sí, totalmente. O sea, a veces creemos que pues Coppel o un empresario o un gran empresario pues no tiene que trabajar, o pensamos que cuando alguien es dueño de su propio negocio, pues ese empresario no trabaja, pero no es todo lo contrario. Cae una responsabilidad muy grande en empleados, nóminas, responsabilidades. Sí, claro. Sí, definitivamente el ser emprendedor, yo le llamaría empresario a aquel emprendedor que ya logró sistematizar su negocio. Mientras no lo tengas sistematizado y siga dependiendo las decisiones de ti, digo, a lo mejor no brincaría el escaloncito de decir soy empresario, ¿no? Mientras sigues siendo dueño de negocio, si te requiere para tomar decisiones. Y no estaría fácil desprenderte de tu negocio cuando tú lo has formado, cuando tú lo has creado, cuando lo vas creciendo. Crees que tú eres el único que sabe tomar las decisiones correctas, ¿no? Lo difícil es desprenderte y delegar. Yo creo que ese es el tema más importante en un autoempleado y un dueño de negocio o un empresario. El tomar la decisión de soltar su negocio. Porque a veces creemos que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Tenemos esa idea, ¿no? Sí, no, ahí tienes que tener la confianza. ¿Te ha costado de saber soltar? Como que soltar esa parte. Sí, de inicio. Digo, cuando no traes la experiencia o cuando no traes el ejemplo de alguien a quien ya hayas visto que lo hizo, o cuando no vienes de negocios heredados y te toca estar descubriendo el cómo sobre la marcha o sobre el crecimiento de tu empresa.
claro que te cuesta, ¿no? Porque al final del día estás poniendo en riesgo tu inversión. Tu inversión de vida, lo que has venido construyendo, pero en la medida en la que vas recorriendo, vas caminando, vas agarrando más confianza, ¿no? Entonces, para que tú puedas delegar, tienes que saber, aunque no conozcas el tema o lo domines al 100%, tienes que conocer qué sucede o cómo se hacen las cosas para que a quien tú le vayas a delegar esa responsabilidad, sepas qué pedir, o no, o qué exigir, qué resultado medir. Entonces, pero eso no lo lees, pues eso no lo vas a agarrar en un libro, eso tienes que experimentarlo. Está la llamada, lo que decimos nosotros, la curva de aprendizaje. Entonces, eso te va a costar dinero. Entonces, todo aquel que esté dispuesto o que crea que es fácil, oye, yo voy a poner mi propio negocio para ahora sí tener el tiempo que yo quiero, pues realmente no es así, ¿no? Te vuelves, lo decía por ahí el tío Richie, esclavo de tu negocio, ¿no? Desayunas, comes, cenas y sueñas tu negocio hasta que eventualmente sí llegas a un punto en el que delegas y empiezas ahora sí a cosechar, ¿no? Lo que se ha creado. Y obviamente pues tienes que confiar en tus colaboradores, formar un equipo allegado en el que tú puedas confiar tampoco es tarea fácil. Claro. Entonces ahí es donde creo yo que es muy importante como los temas que tú manejas, porque no nada más es exigir resultado e ir por metas económicas dentro de una empresa. Hay que ponerle mucho cuidado al tema emocional, el cómo tus colaboradores se sienten a gusto, y probablemente no hacer un traje a la medida para cada quien cuando ya somos muchos, pero sí tener esa atención a las necesidades de cada quien. Es decir, pues no es la misma necesidad que tienes tú a la que tiene una mamá que tiene a sus 2 hijos y que a las 2 de la tarde tiene que ir por ellos a la escuela y que ya no le alcanzan las 2 horas de comida para ir y regresar. Entonces ahí es donde tienes que ir adaptándote a que estén a gusto. Claro. Porque pues si hay algo que creo firmemente es que el recurso humano es lo que forma o es lo que hace tu empresa o tu organización, ¿no? Si no tienes el recurso humano, pues prácticamente no eres empresa. Hay un concepto muy interesante que alguna vez leí en algún libro, no recuerdo en cuál, hay un salario emocional. El salario emocional, sí. O sea, está el salario económico, el que le das a tu empleado, pero también un salario emocional de cómo lo hace sentir o cómo él se siente en la organización. Y muchas veces le damos más peso al salario económico. Y hay estudios donde dices, tú le subes el sueldo a un empleado y a los 15 días o al mes, él se acostumbra a ese sueldo, pero si no se siente parte de la organización, orgulloso o que se sienta a gusto en ella, va a llegar el momento donde ese salario económico no va a ser suficiente. Sí. Y fíjate, yo sí lo dividiría, ¿no? Porque tengo una empresa muy joven. Ajá. Y tengo otra en el tema de la constructora, en donde ya los colaboradores somos ya de cierta edad, ¿no? De la vieja escuela. De la vieja escuela, ¿no? Somos más los de la vieja escuela en la construcción que acá, ¿no? Entonces, sí te das cuenta de que habrá colaboradores que el tema económico sea su motivo número 1. A mí no me interesa que me preguntes cómo me siento. Yo vengo por el billete. Claro. ¿Me explico? Y habrá otros que sí requieren no el incentivo económico, que al final del día creo que si trabajas es porque vas por eso, pero les aporta más un salario emocional, como lo mencionas, ¿no? Yo creo que eso pasa más en las nuevas generaciones, sí. De hecho, te digo, acá en la constructora a veces que a las 6 de la mañana tenemos que hacer esto y tiene que estar, ¿cómo le vas a hacer? No sé, pero mañana a las 6 de la mañana ocupamos un reporte, ¿no? O X o Y. Y está. Y acá en este lado no, pues ya no estamos en mi horario laboral. Ajá. O ya son las 5. O yo, ¿sabes qué? Yo no puedo porque entro hasta las 8. Entonces, sí empiezas a tener ese conflicto con las nuevas generaciones de cómo manejar esa parte, ¿no? Y cuando estás forjado al tema de la exigencia, al del cumplimiento de a ver cómo le haces, pero tiene que estar, ya se te vuelve difícil trabajar. Y sí. Es por eso te decía yo que el desarrollo de una empresa es una constante lectura y aprendizaje, y esa evolución y crecimiento viene de la mano con el saber o descubrir cómo ir comportándote con esta evolución. Porque claro, si quisieras quedarte al estilo de la vieja escuela siempre, porque es lo que te funciona en una empresa,
no quiere decir que acá en una de nueva creación también te va a funcionar con las nuevas generaciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿cómo le haces para saber manejar? Pues no hay algo escrito que te diga, hazle así y acá no hay algo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aprendes? Vivenciándolo, experimentándolo. Sí, te digo, recurriendo a alguno que otro libro que no tienen la verdad absoluta, pero que te ayudan, ¿no? Claro. Y ya es tu interpretación, aterrizarlo y tomar decisiones. Sí. Yo creo que estamos viviendo una época donde por primera vez se ven 4 generaciones en una misma organización, que está la generación Z, los millennials, la generación de nosotros, la X. ¿no? Y los baby boomers, los papás. Los que vienen de la Segunda Guerra Mundial. Sí, nuestros abuelos. Y son 4 generaciones en una organización. Y las 4 piensan diferente, actúan diferentes y ven el mundo totalmente diferente. Así es. Sí. Y fíjate lo rápido que estamos evolucionando. Hace 10,000 años hay un libro de un israelita que se llama De animales a dioses, en donde él te dice que en los últimos 10,000 años la Tierra ha evolucionado de cierta manera, ¿no? Y por eso estamos aquí como sociedad. Pero te dice este autor que en los últimos 100 años la Tierra ha evolucionado 10 veces más rápido que en esos 9,900 anteriores. Y más adelante te dice que en los últimos 10 años, la fecha viene del 2006 al 2016, en esa década evolucionamos 10 veces más rápido que en los últimos 100. Entonces imagínate, está evolucionando el mundo ahorita de una manera tan acelerada que la mente no está teniendo la capacidad de adaptarse a esa evolución tan acelerada, pues, ¿no? Entonces es donde ya las generaciones que tú mencionas, de los 60s, de los 70s, pues les cuesta entenderse con las generaciones de hoy en día que la evolución es tan acelerada, pues, ¿no? Sí. Entonces, nomás con el manejo de los dispositivos, ¿no? Los lentes que sacó ayer el Meta, ¿no? Antier, Mark Zuckerberg ahí, de que con los lentes traes todo. Ya, el celular integrado, es inteligencia artificial. Entonces, imagínate, si ahorita está eso, en 5 años, en 10 años más, que no va a haber, ¿no? Con el apoyo de esa inteligencia artificial, el desarrollo que se va a dar. Está viniendo todo lo de la inteligencia artificial. Yo creo que sí tenemos que darle mucha importancia al tema espiritual y emocional, porque al final del día toda esta evolución de la tecnología es artificial, ¿no? Es material, pero al final del día los seres humanos y nuestro ser es lo que importa en esta vida, ¿no? No es lo que logres, ni lo que hagas, ni lo que produzcas, sino es cómo te sientes tú en tu paso por la tierra, ¿no? Claro. Entonces, independientemente de la evolución que haya y la rapidez en la tecnología y demás, creo que mientras no pierdas el piso en tu tema emocional, sentimental, espiritual, pues vas a fluir con lo que venga innovándose en el mundo, ¿no? Claro. Así, tienes que aterrizarte. Sí, porque con esta tecnología, con esta información, a veces nos podemos quedar arriba de tanta información. Sí. De tanto conocimiento. O también el empresario ahorita está viviendo una época donde produce, está pensando solamente producir. Y también como empresarios podemos perder el piso me decía un amigo, un mentor, Arodi, el dinero es para metérselo en los bolsillos. No para ponérselo en la cabeza, porque si se va a la cabeza, ya valiste, me dice. Entonces recuerdo muy bien esa frase, porque hay que estar bien conectados también y poner los pies en la tierra, ¿no? Sí, pero así es. Siempre entender que también hay en nosotros un lado espiritual. ¿Tú cómo manejas esa parte entre la materia y lo espiritual? ¿Tienes alguna religión o alguna creencia en específico? Sí. Pues mira, de religión soy católico porque nací en un seno familiar católicos. Hice mi primera comunión. Igual que la confirmación y todo, ¿no? Me tocó estudiar la secundaria en un colegio de monjas. De ahí, de la secundaria fue donde me fui al ejército, estuve en la Fuerza Aérea. Entonces, creo en Dios, pero a mi manera.
Sí voy a la iglesia, no seguido, pero me gusta más manejarlo yo con mi fe interna y a mi manera. Yo hablo con Dios yo solo, yo le pido yo solo, le hablo, sí le hablo, me refugio, sí, tengo fe, sí, y fíjate que a estas alturas en mi edad, pues tengo 38 años, pero cierta madurez me dice que ahorita estoy en una etapa de únicamente estar agradeciendo. Desde la mañana que te levantas o en la noche que te puedes acostar sin problemas, es agradecer, ¿no? Yo siempre acostumbro, me persino y gracias, Señor, por este día. No me gusta decir fue un día malo, fue un día bueno, no, es simplemente gracias. Porque estás ahí, ¿no? Te levantas en la mañana, igual, gracias. O cuando te ponen un plato de comida que dices tú, estuvo muy rico, internamente, no lo digo en voz alta, ¿no? Pero gracias, Señor. ¿Por qué? Porque, pues, ¿cómo está el mundo ahorita, no? Que no cualquiera tiene la oportunidad de alimentarse bien y cuando tú la tienes, pues, no. Sí. Hay muchas mentalidades, ¿no? Que no, pues a mí me costó y por eso como bien y porque yo me la parto y porque hago. No. Si tú estás en una posición en la que tienes la oportunidad de vivenciar eso, agradécelo, ¿no? Entonces, por algo está ahí, ¿no? Claro. Sí, al final podemos decir, pues yo trabajé para lograr esto o para tener un plato de comida bien, pero al final Dios es el que nos da todas esas posibilidades, ¿no? Fíjate, por ahí, no sé si sea una parábola o cómo se le llame en la Biblia, ¿no? En donde dice que Dios le deja 5 monedas a tres siervos, ¿no? A 3 personas. Y al tiempo vuelve y les pide el resultado de qué hicieron, ¿no? Entonces, el resumen es que el que puso a trabajar esas monedas y le regresa las 5 más 5 más, es el que es bienvenido en el reino de los cielos. Y no estamos hablando de las monedas. Yo lo interpreto como que te di la vida para que la vivieras. ¿Cómo la viviste? ¿Tuviste miedo de vivir experiencias? ¿O realmente la viviste, gozaste, fuiste feliz, bailaste, divertiste, te equivocaste, lloraste? O sea, le sacaste jugo a la vida que te di. Así lo interpreto, ¿no? Digo, la Biblia te lo habla con monedas, pero detrás de eso la moraleja es, te estoy dando la vida para que la vivas, ¿no? Entonces, volviendo al tema de la religión, cuando una religión te impide o te limita, vamos a llamarlo así, a que tú puedas vivenciar tu vida como es, fuera de perjudicar a terceros, ¿no? Claro. Pues creo que eres bienvenido en el reino de los cielos, ¿no? Para eso estamos aquí, porque no hay segundas oportunidades, ¿no? No es como que digas, bueno, esta vida me la llevé triste y no hice nada, pues la siguiente vamos a... No. Sí. O sea, aquí nomás tienes una oportunidad de hacer lo que quieres hacer. Sí, y muchas veces andamos diciendo, o la religión muchas veces nos impone eso que, no, pues hay que sufrir aquí en esta vida para merecer el reino de los cielos. Y dice un conferencista que escuchaba antes, ya falleció, se llama Carlos Cornejo. Miguel Ángel Cornejo. Sí. Decía que no exista el cielo. Imagínate que no exista el cielo. Jodido aquí y jodido allá también. Sí. O sea, por eso hay que disfrutar aquí, o sea, el momento. Sí, así todo lo que te da y la vida. Y fíjate que lo que me preguntabas ahorita, ¿cómo vives o cómo puedes separar el tema de lo que es el negocio, la presión, los problemas, la crisis de tu vida personal? Es complicado. No te voy a decir, si yo llego a mi casa y me desconecto y que... No. Es muy difícil que cuando eres dueño de tu negocio te puedas desconectar realmente, ¿no? Y más cuando hay una crisis o más cuando estás en una situación complicada, ¿verdad? Me imagino. Claro, o principalmente cuando todo va bien en un negocio, es que algo no está bien. Una vez escuché a Vizcarra decir eso. Ajá. Si todo está bien en un negocio, es que algo anda mal. Algo anda mal. Es correcto. O sea, el crecimiento siempre te está sacando de tu zona de confort. Siempre. Y mientras estés bien a gusto y que crees que ya llegaste y te relajas y pasa un año y pasan 2 años y crees que todo está bien. Entonces, o estás estancado o algo no está bien, ¿no? Va a haber empresas o emprendedores que te van a rebasar, que te van a pasar
en esa constante innovación de la que hablábamos. Entonces, siempre es estar inconformes, ¿no? Inconformes, y inconformes me refiero a no estar en desacuerdo, sino inconforme en qué más, ¿no? Hay que hacer, ¿no? ¿Qué más hay que... Llegas a un punto en el que a veces ya no trabajas por la cantidad de dinero que puedas producir, sino que trabajas por el reto al legado, o trabajas porque pues tienes descendencia que te viene siguiendo los pasos. Claro. Trabajas porque ya tienes un equipo de colaboradores. Una estructura Que no se vuelve tan fácil decir, yo bajo la cortina y cada quien váyase para su casa. No, porque ya cuántas familias son las que ya dependen de esa estructura que se formó, sea quien sea el líder, uh-huh, que todos de ahí llevan, pues, ¿no? Para sus hogares. Entonces no se vuelve tan fácil decir, oye, yo cuando llegue a este nivel me retiro y cierro y ahí que les vaya bien. No. Es muy difícil. Por eso a veces, no sé si te ha tocado que mucha gente se pregunte, oye, ese vato, ¿para qué sigue trabajando si tanto dinero que tiene? No es que lo hagan, desde mi punto de vista, por seguir amasando o acumulando, ¿no? Porque con poquito se vive a gusto, la verdad. Claro. Pero ya es esa estructura y todo ese personal que forma a la empresa. Te obliga a estar que operando. Te obliga a seguir en la línea, ¿no? Y operando y darle la continuidad. No puedes parar de un día para otro. Oye, creo que también existe otra parte donde le agarras el ritmo a una organización, a una empresa, te enamoras de todo, le empiezas a agarrar el rollo y entra en ti esa energía y no paras. Yo veo empresarios que no paran. Y me hacía la misma pregunta, pero ¿para qué tanto? Uh-huh. Pero como lo dices tú, a veces es para continuar con esa actividad. Uh-huh. Dependen muchas familias en una organización y aparte seguir construyendo un legado, sí, claro, familiar. Sí me ha tocado ver a varios empresarios así. Sí, no puedes bajar la cortina de la noche a la mañana, aunque quieras, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, ya platicaste un poquito de lo que es la religión, la espiritualidad. ¿Tú cómo combinas la parte espiritual con la parte empresarial? ¿Qué enseñanzas podemos rescatar de todo lo que has leído y llevarla al tema empresarial? Mira, yo creo que para que todo funcione y te vaya bien, tú tienes que estar pensando que la persona que tienes enfrente o con la que estás negociando le vaya bien. Siempre tienes que buscar el ganar en cualquier tipo de negociación. Porque si tú desde que te sientas a la mesa te sientas a buscar ganar a costa de los demás, eventualmente te va a tronar. Pues, claro. ¿no? Nosotros ahí en la empresa, por ejemplo, en la constructora tenemos el hábito de buscar no deber. Sabemos que hay muchas empresas, obviamente, el costo de oportunidad, el costo de finanzas. O sea, si ya te metes a las finanzas, hay mucho que hacer cuando tú te apalancas de tus proveedores. Decir, oye, yo ocupo 30 días de crédito, ocupo 45 y obviamente, ¿no? Claro. Un negocio es para hacer dinero, no para venir a hacer altruismo tampoco. Ajá. Pero sí tenemos el hábito de que si debes, pagas. O sea, ya cobraste la vivienda, pues págale a tus proveedores. ¿Por qué tienes que calentar ese dinero e invertirlo en otro lado? Porque pues de todos modos no me están cobrando. No, claro. Mi abuelo recuerdo que nos decía, si un peso debes, un peso paga. Y siempre vas a tener las puertas abiertas en donde te pares. Y eso es muy cierto. ¿Qué pasa? Se vienen crisis como la actual que estamos viviendo aquí en Culiacán. Se empieza a amarrar la economía. Tú como empresa necesitas seguir produciendo y ahí es donde ocupa el proveedor. Y todas las empresas ocupan al proveedor, ¿no? Pero ese proveedor, ¿a quién crees tú que le va a surtir material? ¿A aquel que está acostumbrado a que le jinetea el dinero o aquel que siempre está al llavazo sí, y en cuanto hay lana te paga? Claro. Pues obviamente ese proveedor va a irse con sus mejores clientes. Si tiene que hacer un filtro, va a atender a los mejores clientes. Entonces, te digo, nosotros siempre tratamos de tener esa cultura de estar pagando, ¿no? En la medida de lo que el negocio lo permite y la estructura y los tiempos y los procedimientos, el tiempo administrativo que conlleva la operación. Tratamos de, aunque no tengamos vencido el plazo del crédito, estar saliendo con eso, pues no estar calentando dinero ajeno. Vámonos, claro. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío y vámonos. Y eso te lleva a que cuando realmente lo ocupas, el proveedor ahí está
al llavazo. Sí. Porque fuiste responsable, pues fuiste... Así es. Todos hacemos negocios porque pues queremos tener, ser productivos, tener siempre pues una mejor casa, tener a los hijos en mejores escuelas, tener una mejor vida, poder ayudar, qué sé yo. Siempre buscamos obviamente el beneficio económico cuando abres un negocio. Entonces, ¿por qué aprovecharte de tu situación como empresa para financiarte de los demás, ¿no? Entonces, el proveedor también tiene esa necesidad de su recurso, porque también trae su visión de crecer, de expandirse, de abrir otra sucursal. Pero si nosotros que consumimos su producto le retenemos su flujo, pues lo limitas, ¿no? A ese crecimiento. Entonces, nosotros tratamos de hacer eso todo el tiempo y eso nos ha ayudado, ¿no? Ahora que se vino la crisis, no había un solo proveedor al que nosotros le habláramos y que no nos atendiera. Hey, ¿esto va para Vidafel? Sí, sale, vámonos, sin problema. Inge, no te voy a poder pagar esta quincena, no te preocupes, déjalo para la siguiente. Entonces, se siente esa reciprocidad después de la cultura que hemos venido forjando. Ahora que estamos en esta crisis, lo hemos sentido, pues, ¿no? Sí. Entonces, por eso te digo, yo creo que si tú te sientas en una mesa a buscar fregarte al otro, pues no, después se te regresa de una u otra manera. Siempre en una negociación tú tienes que sentarte en una mesa buscando el cómo te beneficio y que nos veamos beneficiados los dos, ¿no? Al mismo tiempo, el ganar. Ese equilibrio, ¿no? Porque si solamente busco sacar ventaja, va a llegar el momento que truena. Uh-huh. O también me ha tocado, a mí me pasaba mucho de que prefiero, que gane el cliente, o que gane el proveedor, o que gane el otro, y no ganar tanto yo. Uh-huh. Te terminas perdiendo también como empresa, pues. Claro. Entonces tiene que haber un equilibrio. Así es. Yo creo que es sumamente importante. Vidafel se llama tu... Vidafel. Fíjate que el logo de la empresa tiene una sonrisa abajo del fel. Sí, la he visto. Vida feliz, ¿no? Nosotros comercializamos vivienda. Entonces, construimos y comercializamos vivienda. Entonces, siempre nuestra visión como empresa nace buscando la producción en volumen de vivienda, apostándole al mercado del interés social, que es un mercado actualmente desatendido. Claro. Ya es muy raro que encuentres viviendas por debajo del $1,000,000. Entonces nosotros nacemos con esa visión, apostándole a entrar a ese mercado. Sabemos de antemano que es un mercado más informal. Sin embargo, el 70% de la población en México está en ese mercado. Pues, ¿no? ¿Qué pasa? A veces el precio de la tierra o el costo de los insumos no da en ciertas ciudades para producir vivienda de esos precios. Sin embargo, en la medida de lo posible buscamos cómo ser mejores en nuestros costos para poder sí llegar a la oferta, a lo mejor no del millón, pero sí en precios justos, pues, ¿no? ¿En cuánto anda una vivienda con ustedes? Aquí en Culiacán nosotros tenemos vivienda desde 1,400,000 hasta los 2 millones. Es los prototipos que tenemos. Y en el municipio de Guasave tenemos vivienda de 980 hasta el 1,700,000. Ahí estamos en ese nicho. Estamos también ya en los programas de la vivienda del bienestar, que es vivienda de 550,000 pesos. Okay. Ya estamos también, ahorita iniciamos en Guasave y traemos por ahí otras plazas también ya por aperturar vivienda del bienestar. Sí, la mayoría de los mexicanos, pues en los últimos años, yo creo que el tema inmobiliario es uno de los temas que se ha venido complicando más para que una persona tenga una vivienda. Pero que una persona, yo creo que el sueño de todo mundo es tener una casa propia. Uh-huh. Y ese sueño cada vez se esfuma más por el crecimiento de las tasas, porque yo me acuerdo que antes una casa de $1,000,000 era, un caserón. Ya he visto memes que ponen una casa. ¿Cómo se miraba una casa de $1,000,000? Como yo pensé que iba a ser. Y como es, ¿no? Y como es. No. Sí, yo creo que Vidafel fue un papel importante
en ese aspecto, sí, ¿no? Nosotros somos una empresa joven, tenemos 5 años en el mercado. Hemos crecido mucho y gracias a eso, a que buscamos el ganar del que te había hablado, ¿no? Como empresa obviamente tienes que tener una utilidad. Claro, pues. Pero tienes que ser consciente de que entre más ayudes a la gente, más rico te haces. Eso lo dice un chinito, que es el dueño de Alibaba, Jack Ma, ¿no? Alibaba, sí. Él prefiere ganarse 10 centavos en cualquier producto que ganarse un peso. Pero si se gana 10 centavos, pero va a vender miles, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Millones, sí, exacto. Entonces, él hace esa analogía, ¿no? Y ahí está China, ¿no? Y su resultado. Claro. ¿No? Que antes todo lo que venía de China era de mala calidad. Decías, es chino. Ahorita ya no. ¿Qué hizo China? Ya acaparó el mercado mundial. Ya es el taller del mundo. Es la fábrica del mundo. Claro. Y ahorita, pues ya tiene varios años para acá en los que ellos dicen, ya tenemos el mercado. Ahora vamos a especializarnos en tener cada vez productos de mayor calidad. Y ahí está el resultado, ¿no? Ayer estaba saliendo ahí que BYD, pues está que ya rebasó a Tesla, ¿no? Sí, sí. La cantidad en ventas. En México tienen abiertas ya creo que como 80 concesionarias, ¿no? Y tiene más que 2 años que entró, año y medio, creo. Entonces van demasiado rápido. Sí, he visto que es un crecimiento impresionante. Sí. Y se ven los carros aquí en Culiacán, en todo México. Sí. Le están apostando. Y el precio, a comparación de un carro Tesla a uno de ellos, es pues muy diferente, claro, ¿no? Muy diferente. Y si eso lo trasladamos nosotros al tema de la vivienda, por eso te comentaba, si nosotros buscamos cómo estar puliendo cada vez más nuestros costos para ofrecer vivienda más accesible, ¿no? Me imagino sin perder la calidad también, porque claro, la calidad por otro lado juega un papel importante al momento que vas a ofrecer un producto, ¿no? Sí, más a largo plazo, Sí, fíjate que lo comentaba por ahí en un video. Nosotros le damos mucho cuidado al tema de la postventa del producto, ¿no? Ese servicio después es el que realmente fideliza a un cliente, ¿no? O el que te recomienda, por ejemplo. Sí. No digo que no tengamos errores, claro que hay errores, claro que después de que la persona que adquiere la vivienda, a la hora de que la está habitando, se empiezan a presentar garantías. Es inevitable, ¿no? Claro. En la construcción siempre va a haber garantías. Pero ahí está una de las claves de ese servicio postventa en la atención. ¿Qué hacen muchas empresas? Yo ya vendí, hay que él resuelva. No, si yo le vendí y te voy a acompañar cierto tiempo, ¿no? A que tu casa sea habitable, pues, ¿no? Y que no padezcas. Y eso te va fidelizando, ¿no? Y tú sabes que la mejor publicidad es la que va de boca en boca. Entonces, sí hacemos mucho énfasis nosotros en la calidad, como lo mencionas, y mucho en el servicio postventa. Sí. Hay una controversia muy común en las redes sociales y entre algunos emprendedores, que si es mejor rentar o comprar. A tu opinión, ¿qué preferirías o qué recomendación das? Depende mucho de tu proyecto de vida cuando inicias. Si tú eres un joven que estás empezando en el mundo laboral y tienes en mente emprender algún negocio, yo no te recomiendo comprar casa. ¿Por qué? Porque te vas a agarrar un compromiso con una mensualidad, depende del tipo de vivienda, ¿no? Pero para el promedio aquí, si tú tienes una nómina de 30,000 pesos y te vas a agarrar un compromiso de una vivienda que vas a pagar los 12 o los 15,000 pesos mensuales, pues obviamente no te va a permitir crecer. ¿Qué es lo recomendable ahí? Puedes iniciar rentando. Y cuando ya estés en tu etapa productiva, o que ya emprendiste, o que pudiste reinvertir en tu emprendimiento, en tu negocio, y que ese negocio ya te está produciendo, entonces sí. Porque también hay que hacer patrimonio. Hay gurús del tema inmobiliario que te dicen que comprar la casa es la peor inversión que puedes hacer. Sí, pero también cuando ya tienes hijos y estás expuesto a como Culiacán, un tema de violencia y que mañana o pasado puedes hacer falta, pues los dejas desamparados, ¿estás de acuerdo? Claro. Entonces no hay como tener también tu patrimonio. Por eso te digo que tienes que adecuarlo según tu plan de vida.
si tienes pensado siempre estar creciendo dentro de una organización y vas por una nómina y crees que vas a estar ahí estable, pues no pasa nada que te pongas un compromiso a 15 a 20 años con una hipoteca, ¿no? Y que estés pagando mensualidad. Pero si tu visión es ahorrar para emprender o hacer crecer tu negocio, ¿para qué te echas un compromiso de una mensualidad? Mejor renta provisionalmente y a los 5, a los 6, a los 8 años, depende de tu plan de vida. Entonces sí, ya volteas a ver para generar tu patrimonio y que puedas, que se te vuelva más fácil, vaya, claro, el compromiso de una mensualidad. Entonces sí, es muy controversial eso, ¿no? Sí, pero sí. pues al final del día yo creo que lo tienes que adecuar a tu proyecto de vida, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el manejo del dinero es una parte fundamental dentro de una organización o de un emprendedor, de un empresario, ¿no? ¿Cómo manejas la parte del dinero? Sí, es muy importante. La verdad es que recuerda que el dinero de la empresa no es tu dinero. Y aquí existe, bueno, como buenos mexicanos, en cuanto empiezas a tener utilidad, crees que ya te alcanza para comprarle un mejor carro a la mujer, para irte de compras, para irte de viaje. ¿Por qué? Porque me lo merezco, porque me lo he ganado, porque me desvelo, porque me levanto temprano y porque tengo derecho y porque es mío. No, señor. El dinero de la empresa es de la empresa y no tienes por qué tocarlo. Es bien difícil hacer entender a los emprendedores a que lo vean de esa manera. Por eso es una SADCB y por eso le llaman persona moral, ¿no? Porque realmente, digo, no es una persona, ¿no? Pero tiene una figura jurídica que le llamas, esta es una SA, es una persona moral. Claro. Y su dinero es su dinero, no es mío, Daniel, como persona física, es de la persona moral. ¿Qué es lo viable? Ponerte una nómina, ¿no? Oye, la empresa está produciendo, sí, hubo X cantidad de utilidad, dámela. No. Entran muchas estrategias, ¿no? El tema fiscal y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo ideal es ponerte una nómina y respetar esa nómina. No tienes por qué estarle sacando porque ya hubo utilidades, le sacas dinero, pagas tus impuestos y dices tú, pues ya. Y el crecimiento y la reinversión y las estrategias con tu personal para que también se desarrollen y crezcan, las capacitaciones. Entonces, es bien importante saber diferenciar eso, ¿no? Que el dinero de la empresa no es tu dinero. Cuando tú logras separar eso, las empresas se van más rápido, sí, crecen más rápido, se van más aceleradamente. ¿Por qué? Porque tienen su recurso para seguirse reinvirtiendo y creciendo, pues. Pero cuando el dueño o el emprendedor cree que el dinero ya es de él porque la empresa es de él y se lo empiezan a sacar, pues eventualmente o no crecen o terminan saliéndose del mercado, ¿no? Claro, yo creo que es un tema muy común en las organizaciones o en el mediano y chico empresario, ¿no? Que no sabe separar muy bien esa parte. Sí, así es. Sí, yo creo que es la base, pues el dinero es una herramienta muy importante, juega un papel muy importante y hay que saberlo cómo administrar. Sí, igual, ¿no? Yo tengo internamente a alguien que me ayuda con la contabilidad, pero es bien importante que sepas los principios de la contabilidad para el correcto funcionamiento, ¿no? Siempre es importante. Es que no se me dan los números y no, yo sé que gasté 100 pero gané 120, ya me quedaron 20 de utilidad. No es por ahí. Acuérdate que tienes un socio que nadie ve, que es el fisco, con el 30% desde que haces la empresa. Claro. Oye, Arodi, Daniel, nos juntamos, hacemos una empresa 50-50. ¿Estás de acuerdo? Sale, vámonos. No, señor, ¿cuál 50-50? En automático tienes al fisco como socio con el 30%. Mientras no retires utilidades, porque si retiras utilidades, ya se te va el 40%, ¿no? Claro. Otro 10% por reparto de utilidades. Sí. ¿No? Entonces, no es 50-50. Entonces, si no tienes esa noción básica de la contabilidad, te puede perjudicar en el mediano plazo, ¿no? ¿Cuál crees que serían las habilidades más importantes que tiene que tener un emprendedor o empresario? Habilidades o conocimientos. Conocimientos básicos de administración.
Y dentro de la administración, pues engloba, ¿no? Ese un poquito de contabilidad, cómo funciona el dinero, hablando de las finanzas. Dentro de la administración entra el manejo de personal o el tiempo, ¿no? La gestión del tiempo. Entonces, yo diría que un conocimiento básico de administración es esencial para cualquier emprendimiento. Porque no puedes, desde que inicias, yo voy a delegar esta parte. No. ¿Cuántos emprendedores vemos también que abren su negocio y una vez, el primer día que abren la cortina, dicen, yo voy a poner aquí un gerente para que me mueva todo? No, pues no funciona así, pues. O sea, tienes que realmente empaparte y aprender cómo funciona tu negocio para que después sepas qué es lo que vas a delegar o cómo vas a pedir cuentas, ¿no? Pero traemos esa mentalidad también, ¿no? De que ya abrí, ya emprendí, ahora sí voy a contratar 1, 2, 3, 4 para que me muevan aquí el circo y yo ya. Eso déjaselo a los empresarios que ya están hechos y que compran ya negocios y prácticamente los tienen que delegar. Pero ellos, ¿cómo toman decisiones? Pues leyendo sus estados financieros, su estado de resultado, viendo su contabilidad, ¿no? Claro. Pero cuando somos simples mortales aquí en Culiacán y que vas a abrir un restaurante, tienes que meterte, pues. Claro. Tienes que meterte a la operación, aprender cómo funciona tu negocio para que puedas tomar decisiones, ¿no? Sí, más entonces, en el tema tuyo que estás en inmobiliaria y en estos temas de la construcción y estás ahí. Tienes que estar ahí a veces con el albañil, con el personal, pues. Fíjate que en el área de la construcción a mí me fascina, es muy bonito el tema de la producción de vivienda, pero sí es un negocio complicado, ¿no? Por todos lados, ¿no? En tanto proveeduría, en la ruta crítica, la producción, la calidad, los acabados. El punto de las mezclas que a veces no es lo mismo. Cuando cambias de mano de obra que ya no te están dando el seguimiento a los mismos acabados. O en las instalaciones sanitarias, ¿no? Que a lo mejor al plomero se le olvidó ponerle bien pegamento a una unión y ya terminaste la casa, pusiste piso y todo, le entregaste y cuando el que habita le abre, resulta que tiene fuga interna y hay que tumbar piso y todo y resulta que ese modelo de piso ya no lo venden en ningún lado y hay que cambiar todo el piso de la casa. No, es un negocio complicado, pero muy bonito y que sí se puede sistematizar, ¿no? Que nosotros como empresa lo que buscamos es eso, ¿no? El óptimo para nosotros, aunque está en constante evolución, los prototipos de vivienda y las necesidades. Estamos ahorita en una etapa en la que tenemos prototipos de vivienda para ciertos nichos de mercado. Entonces, a la plaza a donde nos hemos movido, decimos, aquí este prototipo y este prototipo va a funcionar. ¿Por qué? Porque, hablando de Guasave, pues son familias jóvenes que están el mercado de que tienen 2 hijos, o son de personas mayores. Aquí traemos este prototipo que tiene una recámara abajo. Entonces, tienes que saber, ¿no? Y leer tu mercado para que sepas qué producto vas a O las nuevas generaciones que no quieren tener hijos. Ándale, es correcto. Que nomás quieren perros. Sí. Entonces, ándale. Es adaptarte al mercado. Sí, de hecho, si tú te fijas, hay muchos fraccionamientos que ya tienen... en vez de tener parques ahí, tienen el pet park, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, antes el área verde era pues columpios y tranca palanca y porterías y ahora no todos, pero hay algunos que le dan más prioridad al parque, pero para mascotas. ¿Por qué? Porque los hijos ya no salen al parque. Ya están acá encerrados en el iPad, en otras cosas, ¿no? Ya no salen al fútbol, ya no. Entonces, ¿qué vende? No. Entonces... Es ir adaptándose al mercado. Salen más los perritos al parque que los hijos, ¿no? Ándale, es correcto. Pero sí, yo creo que es adaptarnos a esos cambios, amigo. Sí, es una constante, definitivamente, ¿no? Evolución. Y tienes que estar, te digo, en línea, tienes que estar actualizándote, tienes que estar leyendo, tienes que estar viendo noticias que está sucediendo en el mundo, porque eso te ayuda a que estés preparado para estar tomando las decisiones correctas, ¿no? O que le van a dar esa directriz a tu negocio, ¿no? Si no estás informado, pues eventualmente pues te sacan, ¿no? Del mercado. Claro. ¿No? Entonces sí es importante, es estar en esa constante preparación. Es un cuento de nunca acabar. Está como un médico. Un médico nunca termina de aunque estudiar. esté a punto del retiro,
siguen estudiando y siguen yendo a los mejores cursos y siguen. Y dices, oye, el doc, tantos años de carrera ya se las sabe todas. No. La medicina, por ejemplo, cómo está en cada año o cada cierto tiempo actualización a la medicina y medicamentos y fórmulas y todo. Entonces ellos tienen que estar en esa constante actualización. Los abogados, las leyes tan cambiantes que tenemos de un día para otro, o sea, esa constante actualización de leyes. En el área de nosotros, la construcción, es lo mismo. Tienes que estar en esa constante actualización junto con la evolución, pues, del mercado, ¿no? Prototipos más grandes, más chicos, con qué espacios, qué distribución, los colores, todo influye, sí, ¿no? Y obviamente es muy difícil llegar a un producto perfecto que digas tú, aquí es y ya no nos movemos. No, es una constante. A veces haces un prototipo y al siguiente año ya no se está moviendo. Hay que cambiar del piso porque este piso ya no se usa, ¿no? Entonces, es estar actualizado, estar en la jugada. Y si tú abres tu negocio y lo delegas y dices tú, no, yo ya abrí ahí que lo administre Arodi. No, pues, ¿cómo? Se necesita que lo atiendas, ¿no? ¿Cómo ves el tema inmobiliario en los próximos años? ¿Qué viene para el tema inmobiliario? Tú que estás dentro, ¿cómo ves el futuro de de este giro? En México creo que vamos camino a la verticalización. El tema de la vivienda en donde tú, por ejemplo, el mercado culichi prefiere la casa al departamento. ¿Por qué? Porque en tu casa pues puedes hacer tu cochera, puedes tener tu carnita asada, invitas a tus amigos, le abres las puertas al carro y ahí en la banqueta y ahí convives. Y en un departamento es más difícil porque tienes que respetar, pues no hacer ruido, molestar al vecino de abajo, al de arriba. Entonces, sí. Pero como ya la ciudad está creciendo hacia las periferias, es importante o vamos a llegar a este punto, por lo menos aquí en Culiacán, en donde hay que concentrar a la población ya más al centro y ahí es donde se va a detonar lo vertical. Y ya hay iniciativas, ¿no? En el ayuntamiento para la renovación y la verticalización en el centro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque te vas a la periferia y terminas gastando más meterte al centro a tu trabajo y luego regresarte, ya empieza a haber tráfico. Claro. Entonces ya te dices tú, oye, Culiacán en 20 minutos lo cruzas de lado a lado. Ya no. Ya no. Entonces todo eso se va volviendo más complicado. ¿Y qué hay que hacer? La verticalización se va a dar sí o sí, ¿no? Por la necesidad de la ciudad. El crecer a las periferias también demanda más infraestructura, más drenaje, hacer llegar el agua potable. Claro. Entonces todo eso ya está, pues ahí está Ciudad de México, en Nuevo León, acá en Jalisco, cómo están verticalizándose, y Culiacán le va a pasar lo mismo, ¿no? Ahorita, ¿qué es lo que permite seguir fraccionando en vivienda? Que hay espacio, que la tierra sigue todavía a ciertos precios que permite la vivienda, pero vamos a tener que evolucionar a eso, ¿no? Ahora, ¿qué viene para el tema inmobiliario? Pues es muy impredecible saber qué va a pasar. Con este programa, por ejemplo, que es la obra emblemática de la presidenta de producir 1.800.000 viviendas, se va a empezar a demandar más infraestructura, más agua, drenajes, luz eléctrica. Sí, en efecto, nosotros le vemos mucho potencial a que todas esas familias pues van a lograr poder hacerse de una vivienda que, como tú iniciaste ahorita la conversación, de personas que creyeron que se iban a morir y nunca iban a tener una casa porque su salario no les da para comprar una vivienda. Y con este programa, pues ahí va a estar esa oportunidad, pues, ¿no? Y sí le veo muchas ventajas a esto. Es un programa muy ambicioso. Es una meta muy retadora, producir 1.800.000 viviendas en el sexenio. Sin embargo, creo que me considero dentro, empresarios que ya traemos esa curva de aprendizaje en la producción de vivienda y que sí se puede lograr. México ya lo hacía. En México se producían 240.000 viviendas por año, cuando estaba este tema de los subsidios, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Ahorita se están produciendo alrededor de 43 o 44.000 viviendas al año. Entonces,
¿Qué es lo que el Infonavit dice? Sí es posible, porque ya lo hacían. Ya traían ustedes 240,000 viviendas por año en producción. Ha caído la producción. ¿Por qué? Pues por esos aumentos, ¿no? En el acero, en los concretos, en todos los insumos para la construcción, en el precio de la tierra, en el trámite, en gestorías, en la misma comercialización y el marketing. Entonces todo eso ha inflado, ¿no? El precio de la vivienda. Con este programa, el nivel de producción sí es alcanzable, ¿no? ¿Qué viene? Creo que viene una derrama muy interesante en todo México, porque la construcción genera 1 de cada 10 empleos en México. Representa cerca del 8% del PIB. Con esto que está sucediendo con este programa, creo que va a haber una derrama económica considerable, ¿no? Ahora, con estos aumentos al salario mínimo que ha habido, pues el Infonavit capta mayores cuotas. Entonces, esa captación o ese flujo anual que se está captando está brindando o captando ese recurso para esta producción de vivienda, pues. Claro. Entonces, digo, va iniciando esto. Hay ya muchos proyectos que ya arrancaron, que ya hay vivienda que se va a empezar a entregar ya en octubre. Es un programa muy ambicioso y que... ¿Aquí en Culiacán ya empezaron? En Culiacán creo que no han iniciado. Vivienda del Bienestar creo que no. Hay firmadas por ahí algunas, pero no se ha arrancado la construcción como tal. Antes de iniciar una construcción, acuérdate que hay un proceso de permisos, de licencias, ¿no? De estudios a la tierra en donde se va a edificar. Entonces, es un proceso, ¿no? Que no puede ser de un día para otro, pero sí se está trabajando, ¿no? En ese sentido. No se ha iniciado, te digo, la edificación como tal. En donde ya se inició fue en Mazatlán, en Guasave y en Los Mochis. Culiacán no han detonado obra todavía. Ok. No, pero de hecho Culiacán es el que trae la meta más grande. Claro. Entonces sí, de hecho pues sí se va a hacer, ¿no? Por el mayor número de habitantes. El mayor número de habitantes, sí, es correcto. Y más número de derechohabientes, ¿no? Claro. Entonces, digo, en resumen eso es para la vivienda. ¿Creemos que le puede perjudicar a la vivienda media? Sí creemos que pueda perjudicarse ese sector o ese segmento de mercado, porque por la demanda de la infraestructura. Los municipios no están preparados para recibir ese volumen de vivienda. Es ahí en donde ya le toca a la federación o a los estados dotar de infraestructura a los municipios para recibir, ¿no? Ese volumen de vivienda. Claro. Es un reto, te digo, de la mano que tiene que sí o sí gobierno aportar infraestructura para que esa vivienda llegue. No nomás decir, ay, güey, vamos a hacer las casas, ¿no? Claro. Los servicios. Hay que dotarlos de infraestructura, ¿no? Y esa vivienda, pues, ¿qué va a detonar? Escuelas a los alrededores, clínicas, hospitales, negocios, plazas, comercio. Va a detonar una derrama económica y la creación, por así decirlo, de nueva ciudad, pues, ¿no? O de más ciudad. Sí. ¿No? Entonces, sí, yo creo que se vienen años prósperos para el tema de la construcción en México, sí. Muy bien, amigo. Así es. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo andas? Pues muy bien. Hoy te agarraste platicando y... Muy bien, la verdad es que cuando me toca hablar de construcción, sí me apasiona, ¿no? No, y lo haces muy digerible el tema. A veces el tema de los negocios, de los números, de los procesos, muchas veces el empresario lo complica o no lo sabe transmitir. Y siento yo que lo supiste digerir, transmitir muy bien a la audiencia. Lo explicaste con peras y manzanas. Sí. Así es como lo veo, ¿no? Sí, pues mira, es algo que pues hemos venido, como te decía al principio, creándolo de la nada, ¿no? Nomás estaba aquí. Sí. Entonces, no soy yo solo, ya gracias a Dios tengo un equipo ya con bastante personal en el que me apoyo porque no podemos ser todólogos, claro. En el que tenemos una tarea específica y hay alguien que es especialista y compartimos, ¿no? Y a lo mejor a mí me toca conocer el 15, el 20% de qué es lo que está sucediendo, pero ya con eso me da armas para seguir avanzando, ¿no? Y cuestionando y viendo los resultados. Si intentas saber todo, pues no, es imposible. Entonces tienes que saber delegar. Claro, no, claro.
para que en conjunto se crezca. El éxito de una empresa no es de un líder, no es de un equipo, ¿no? Y en la medida en la que así lo veas, te detona, ¿no? tu crecimiento, obviamente. Sí, es saber hacer equipo. Es correcto. Sí, así es. Sí. Pues muchas gracias, amigo, por esta conversación. No sé si quieres agregar algo más. Como último te diría, para los jóvenes, Sí. aquí en nuestro municipio, nuestro estado, en México, necesitamos más emprendedores, necesitamos más líderes, necesitamos más tomadores de decisiones. Hay que apropiarnos de nuestra responsabilidad. Si cada quien se pone a hacer su tarea, México es un país que tiene muchísimo, ¿no? Potencial. Ya lo estamos vivenciando. México ha sido un país que ha sido saqueado por años y años y años y más años y aún sigue siendo un país muy productivo. El mexicano tiene una manera de ser muy agradable, muy feliz. Entonces creo que en la medida en la que vaya habiendo más líderes que encabecen pues movimientos o creación de empresas o de negocios o que simplemente tomen decisiones, nuestro país va a seguir floreciendo, ¿no? Entonces la recomendación sería que se animen, pues, ¿no? A dar el paso. Sí. Ese libro que te digo de si lo creas, lo creas, por eso te digo que a mí me ayudó mucho, porque a veces traes el tema de tu mamá, de tu papá, que te dice, no, eso no es para ti. O escuchas a un amigo de que no, es que aquel lo hizo y no le salió. Entonces, ese miedo de esas conversaciones y a veces más de tus papás, que son los que, con las personas con las que más cuentas, ¿no? O que le das mayor importancia a las opiniones de ellos, te limitan a dar el paso. Lo que falta es vida, ¿no? Al final del día. Claro. Pero hay que animarse a hacer las cosas. Hacer las cosas con miedo. Hay que emprender. Porque a veces el miedo nos limita, el éxito está después del miedo. Después del miedo. Es correcto. Así es. ¿Tú cómo manejas el miedo? Ya para terminar, porque como empresario, uno diría, no, pues los grandes empresarios no tienen miedo. Pero hay la incertidumbre, ese miedo también muchas veces te hace crecer, ¿no? El miedo siempre está presente. Lo que decíamos hace ratito, cuando todo está bien, es que algo no está bien. Si no estás sintiendo miedo, es porque no estás arriesgando lo suficiente o no estás buscando crecer lo suficiente. Estás en un área de confort. Y ese miedo, ¿cómo lo mitigas o cómo lo apagas? Preparándote. O sea, si tú tienes que estar tomando decisiones, por ejemplo, este tema de la narcopandemia aquí en Culiacán, pues la verdad es que sí tengo mucho miedo porque se nos cayeron las ventas, le debemos a los bancos, tenemos el costo financiero, se empieza la cancelación de vivienda, empiezas a tener inventario no hablas de 5 o 10 mil pesos, pues son deudas grandes que tienes con las instituciones financieras y sí te da miedo. Y dices, oye, empresa grande, caída grande. Ahí es donde está lo que te decía yo de saber manejar la presión, saber manejar el estrés, hablarle de repente a algún colega que ande en el gremio. ¿Tú qué piensas? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo la ves? Porque nosotros como mexicanos somos muy dados a no, nadie sabe más que yo solo. Claro. No, siempre hay que apoyarse en una opinión, alguien que vea las cosas fuera de la caja, que te diga, oye, yo veo esto, yo veo aquí, yo veo allá, o dale por aquí, o dale por allá. Y no necesariamente lo tienes que hacer tal cual te lo digan, pero te ayuda a armar tu rompecabezas y que con tu propio criterio tomes tus decisiones. Claro. ¿Cómo vences el miedo a la toma de decisiones? Tomándolas. Aventándote. Obviamente, ¿no? Hay un detrás de... en el que a veces como líder cuando te demoras en tomar decisiones es porque lo dudas, el no saber hacia dónde irte, ¿no? O si está bien o está mal. Documentándose, ¿no? Ahora que está el tema de las redes sociales, el algoritmo te manda a tu red social lo que constantemente ves, ¿no? Y si ves cosas de risa, pues te va a seguir mandando videos de risa, pero si ves cosas que te están documentando, el algoritmo te va a seguir mandando. Entonces, si ves basura, todo te va a seguir enviando basura. Así es, todo suma. Pues, sí. ¿no? ¿Cómo lidias con el miedo? Dándole para adelante, ¿no? Sí, totalmente. Ahorita que hablábamos de las redes sociales y de los líderes, que necesitamos más líderes, creo yo que estamos viviendo en una generación donde
está lleno de influencers, pero no hay líderes. Hay muy pocos líderes, ¿sí? Y yo creo que México necesita líderes que se atrevan a traspasar esos miedos, esas barreras, que se atrevan a hablar con la verdad y que sean aventados, como dices tú. Sí, y fíjate que México, la historia nos los muestra, ¿no? No generalizo, pero México es un país que viene de la victimez. El ser víctima siempre te da resultado, siempre te hace sentir mejor. En la historia está, en Estados Unidos, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué películas se veían? Superman, todas las de los superhéroes, ¿no? Sí. He-Man, todas esas, todo era superhéroes, ¿no? En México, ¿qué pasó? Nosotros los pobres, los ricos también lloran, ¿no? Todas esas novelas que al final del día fueron forjando a una sociedad. Entonces, por eso te digo, no generalizo, porque hay quienes se salen de esa creencia, pero por eso te comento, sí necesitamos líderes que se atrevan a dar el paso, que se animen a emprender, que no le tengan miedo, y si por las condiciones en las que están tienen que sí o sí pertenecer a un trabajo que de 8 a 5 de la tarde, bueno, pues si en la tarde tienes 2-3 horas extras, ponte a hacer algo, ¿no? Ponte a leer, ponte a prepararte, ponte a vender algo por internet. Está la importación de cualquier otro país ahorita muy en tu celular, en la palma, ¿no?, de la mano, ¿no? En la palma de la mano. Entonces dices, oye, yo, como tengo miedo, mi ingreso lo aseguro con mi nómina yendo de 8 a 5, pero en mi tiempo libre, 2-3 horas, y tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe, como dicen. Entonces, va a llegar el punto en el que vas a decir, ya este pequeño negocio al que le dedicaba 2 o 3 horas en las tardes, me está dando más fruto que mi nómina. Ahora sí me siento listo. Dejo mi trabajo y me meto a darle a mi emprendimiento, ¿no? Entonces, es cuestión de decisión, de tomar el paso. Totalmente. Amigo, pues, muchísimas gracias. La verdad que una plática, una conversación muy, muy productiva, donde hablamos de todo, de negocios, de espiritualidad, de todo un poco hablamos, ¿no? Sí, muchas gracias a ti, Erodi, por el espacio. Y ya sabes, ¿no? Siempre hay que dejar o transmitir lo que uno ha aprendido. Yo no me considero todavía que esté muy, muy viejo, ¿no? Pero hay un dicho japonés que dice que hay que dejarle a las nuevas generaciones porque te vas a morir y el conocimiento que traes te lo vas a llevar contigo. No, o sea, hay que dejarlo, hay que compartirlo, hay que hablarlo. Y yo soy muy así, ¿no? De que si me hablan para preguntarme algo, si está dentro de mis posibilidades o conozco del tema, ahí oye, pero cóbrame una consultoría o dime. No. Si te sirve, qué bueno, ya somos dos, ¿no? Entonces, pues hay que dejarle algo a la sociedad, ¿no? De lo que hemos venido experimentando. Es un ganar-ganar, amigo. Es un ganar-ganar. Al final del día. Es correcto. Así es. Pues muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por estar aquí, por haber estado aquí. Y pues espero que no sea la última vez que estés aquí. Sí. Es la primera, pero cuando gustes. Espero que no sea la última. Cuando gustes, ya sabes. ¿Sale? Pues muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si algo te llegó de este mensaje que nos compartió aquí Daniel, compártelo con tus amigos, con tus allegados, con tu familia, o a alguien que creas que le puede servir, a alguien que está iniciando un negocio, que quiere emprender o quiera traspasar esas barreras del miedo, pues envíaselo. Nos vemos en el siguiente capítulo.